Hola, hoy les voy a hablar sobre los argumentos falaces y las falacias. Antes de entrar en el tema sobre qué es la falacia, les voy a hablar sobre dos conceptos que están implícitos en el mismo término, empezando por la erística. La erística, desde su origen etimológico, nos hace referencia a que es el arte del conflicto y del debate. A menudo se refiere a un tipo de argumentación que se centra en terminar con la disputa con el éxito de un argumento, en lugar de acercarse a la realidad dada. El paralogismo. Un paralogismo es el nombre que recibe una explicación que no es verdadera. Se usa especialmente en la retórica, que tiene que ver con el análisis que se hace de la manera de hablar de las personas. También los filósofos utilizan mucho este término para ahondar sobre los pensamientos, área que tiene que ver con la lógica de las personas. Para empezar, hay que determinar la intención del emisor del mensaje. Si construyó el argumento para engañar al receptor de alguna manera, entonces esto debe considerarse como un sofisma. Pero si no hubo la intención de engañar, entonces es un paralogismo. Ahora bien, ¿qué son las falacias? Una falacia es un razonamiento que a pesar de parecerse un argumento válido, no lo es. Ya sea que se cometan de manera intencionada, con fines de manipulación y engaño, o de manera desinteresada. Las falacias se han hecho caber en diversos campos discursivos, ya sea como la política, la retórica, la ciencia o la religión. Hay un gran catálogo de tipología de falacias, sin embargo, hoy les voy a presentar las que se me han hecho las más interesantes. Falacia ad ignorantiam. Esta falacia se intenta dar por hecha la verdad, la veracidad de una idea por el simple hecho de que no se pueden demostrar que ésta es falsa. Falacia ad verecundiam. La falacia ad verecundiam o falacia de autoridad vincula la veracidad de una proposición a la autoridad de quien la defiende, como si eso le proporcionase una garantía absoluta. Argumento ad consequentiam. En este tipo de falacias se intenta hacer ver que la validez o no de una idea depende de si aquello se puede inferir a partir de lo que de ella resulta, ya sea un resultado deseable o indeseable. Generalización apresurada. Esta falacia es una generalización no fundamentada en datos suficientes. Falacia anecdótica. Tal y como su nombre lo indica, en la falacia anecdótica, el problema está en que partimos desde observaciones anecdóticas para llegar a conclusiones. Aquí el problema no es la falta de información o la generalización de la misma, sino más bien de la mala calidad de la información por la que se está partiendo. Post hoc ergo propter hoc. Se trata de un tipo de falacia en el que se da por sentado que si un fenómeno ocurre después de otro, es que está causado por este, y a falta de más pruebas que indiquen lo contrario, esto será así. Esta falacia se nombra a partir de una expresión que se puede traducir después de esto a consecuencia de esto, y también se la conoce como correlación coincidente o casualidad falsa. Se atribuye una conclusión a una premisa por el simple hecho de que ocurran de manera sucesiva. Falacia ad hominem. Por medio de esta, se niega la veracidad de ciertas ideas o conclusiones, resaltando las características más negativas, ya sea exagerando o distorsionando la información. En vez de criticar a la idea en sí o el razonamiento que ha llevado hacia ella. Esta falacia desvía el ataque de los argumentos del oponente a su propia persona, desvirtuándolos por extensión a partir del ataque personal. Petición de principio. Se trata de una falacia caracterizada por contener la conclusión del argumento a probar, implícita o explícitamente, dentro de las propias premisas disponibles para ello. Por ello, es una forma de razonamiento circular en la que la conclusión apunta a la premisa misma. Afirmación del consecuente. También llamada error inverso, esta falacia asegura que la verdad de una premisa parte de una conclusión, yendo en contra de la lógica lineal. Falacia del francotirador. Esta falacia consiste en la manipulación de informaciones no relacionadas hasta lograr un tipo de efecto lógico entre ellas.
Su nombre se inspira en un supuesto francotirador que disparó en un granero de manera aleatoria y luego pintó una diana en cada impacto para proclamar su buena puntería. Falacia del alegato especial. Consiste en acusar al adversario de carecer de las sensibilidades, conocimientos, capacidades o autoridad para participar en el debate, descalificándolo así como inepto para el nivel mínimo necesario para ser refutado. Argumento a silentio. El argumento desde el silencio es una falacia de la que se extrae una conclusión a partir del silencio o de la falta de evidencias, es decir, a partir del silencio o de la negativa a revelar información del contrincante. Argumento ad baculum. El argumento que apela al bastón es una falacia que sostiene la validez de una premisa a partir de la amenaza, la violencia, la coacción o la obligación. Argumento ad populum, conocido como el sofisma populista, implica la asunción de validez o falsedad de una premisa a partir de lo que una mayoría, ya sea real o supuesta, piensa o crea de ello. Argumento ad nauseam, falacia que consiste en la repetición de la premisa, como si insistir en lo mismo pudiera imponer su validez o su falsedad. Esta falacia se puede resumir en una frase célebre que dice: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Argumento ad antiquitatem. Esta falacia consiste en una apelación a la tradición, es decir, asume la validez de una premisa de acuerdo al modo acostumbrado de pensar de las cosas. Argumento ad novitatem, conocida como la apelación a la novedad y es el caso contrario de la apelación a la tradición, sugiere la validez de una premisa a partir de su carácter de inédito y novedoso. Argumento ad conditionalis. Es una falacia que condiciona el argumento o las pruebas de su conclusión, impidiendo que puedan ser refutadas, pues tampoco se les ha afirmado del todo. Eso sería todo por mi parte. Gracias.